Hola a todos, hoy vamos a resolver un ejercicio de cuarto de la ESO, de la parte de cinemática, en concreto de lo relacionado con la caída libre de los cuerpos. El ejercicio dice: un objeto es arrojado verticalmente hacia arriba desde la azotea de un edificio de 10 metros de altura con una velocidad de 4,8 metros partido por segundo. El apartado A pide calcular la altura máxima que alcanza sobre el suelo de la calle. Apartado B, el tiempo que tarda la pelota en llegar al suelo desde que fue tirada. Y el apartado C, la velocidad con la que llega al suelo. Es un ejercicio bastante típico y, dicho así, no tiene nada espectacular, pero podemos plantearlo de una forma mucho más épica. Bien, lo primero es hacer primero un pequeño dibujo que nos ayude a plantear un poco mejor este ejercicio. Si esa fuera la azotea del edificio y desde aquí sale el objeto, lo primero que hay que ubicar es el origen de referencias y, por lo tanto, esta altura que nos dan de 10 metros es una altura positiva. De igual manera, la velocidad con la que sale el objeto, la velocidad inicial, al alejarse del origen se considera positiva. Más 4,8 metros partido de segundo. Y la aceleración de ese movimiento, dado que es una caída libre, es la de la gravedad. Y esa gravedad, como apunta hacia abajo, es decir, hacia el origen, se va a considerar negativa en nuestro ejercicio. Pues menos 9,8 metros por cada segundo al cuadrado. Bien, una vez llegados a este punto, lo que tenemos que hacer es plantear la condición de altura máxima. Cuando el objeto ascienda completamente, en el punto en el que alcanza la altura máxima, en ese preciso instante, la velocidad se hace cero. Es decir, que cuando alcanza la altura máxima, que llamaremos Hmax, en ese instante la velocidad va a ser cero. Se puede plantear ahora la ecuación de los cuadrados, de las velocidades, que es la velocidad final al cuadrado menos la inicial al cuadrado, es igual a 2 veces la aceleración por el incremento de espacio, en este caso la altura final menos la altura inicial. Como veis, le pongo el símbolo de vector a todas las magnitudes que son vectoriales y las pongo positivas, de forma que cuando sustituyamos por los datos ya estamos teniendo aquí en cuenta en los signos el sentido en el que hacen su acción. Entonces la velocidad final, por ser la altura máxima, es 0 menos la velocidad inicial, que hemos dicho que es positiva, elevado al cuadrado, es igual a 2 veces la aceleración de la gravedad, que es negativa, por la altura máxima, que es la altura final, menos la altura inicial, que será 10. Si hubierais colocado el origen del movimiento en la parte superior, esta altura inicial también sería 0. Es decir, que depende de dónde coloquéis el 0, los resultados pueden variar ligeramente, pero siempre hacen referencia al origen. Lo recomendable es siempre poner el origen abajo para que la gravedad siempre sea negativa a lo largo de todo el movimiento, pero de cualquiera de las dos maneras que lo hagáis debería saliros bien. Aquí lo único que tenéis que hacer es operar con cuidado. Esto es menos 23,04 es igual a menos 19,6 por la altura que estoy buscando menos 10. Este término que está multiplicando va a pasar dividiendo. 1,17 es la altura
menos 10, por lo que la altura que alcanza el objeto al final va a ser de 11,17 metros. Vamos ahora con el apartado B, el tiempo que tarda la pelota en llegar al suelo desde que fue tirada. Hay varias formas de plantearlo, porque podéis plantear que el tiempo total que está en vuelo el objeto es el tiempo que tarda en subir, es decir, en alcanzar la altura máxima, más el tiempo que tarda en bajar. Sin embargo, esto lo único que hace es que el ejercicio sea más largo. Y siempre que sea un único objeto realizando un solo tipo de movimiento, se puede plantear la ecuación de la posición para el movimiento rectilíneo y uniformemente acelerado, que es que la posición final va a ser la inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, teniendo en cuenta que ese tiempo es el tiempo total. Bien, entonces planteándolo como os acabo de decir, si cambiamos la x por la y o poniendo altura, la altura final va a ser la inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bien, en este momento sería muy interesante poner los datos antes de empezar a sustituir. La altura final, cuando llega al suelo, tal y como hemos hecho en nuestro dibujo, será 0, porque hemos ubicado en el suelo nuestro origen de referencias. Y por lo tanto la altura inicial va a ser 10, porque es la altura desde la que sale el objeto. La velocidad inicial era un dato del ejercicio, 4,8 metros por segundo, y a lo largo de todo el movimiento, y por eso es útil poner el origen en la parte inferior, la aceleración, que va a ser la aceleración de la gravedad, va a ser en todo momento negativa, con un valor constante de menos 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Ahora lo único que hay que hacer es resolver esa ecuación. 0 es igual a 10 más 4,8 por t menos un medio de 9,8 por el tiempo al cuadrado. Esto es una ecuación de segundo grado cuya incógnita es el tiempo, que quedaría menos 4,9 t cuadrado más 4,8 t más 10 es igual a 0. Si planteáis la ecuación de segundo grado como menos 4,8 más menos raíz cuadrada de 4,8 menos 4 por menos 4,9 y por 10. Todo dividido de 2 por menos 4,9. De esta ecuación, al ser de segundo grado, se obtienen dos resultados. Uno positivo, que son 2 segundos, y el otro resultado es negativo, y por lo tanto, aunque tenga sentido matemático, no tiene sentido físico. Ese resultado es de menos 1,02 segundos. Este resultado no nos sirve, insisto, porque en el momento en el que la pelota sale hacia arriba o el objeto sale hacia arriba, ese es el momento en el que se ubica el origen de tiempos, es decir, el 0. Esto quiere decir que la pelota o el objeto ha llegado al suelo antes de salir, y eso es imposible, salvo que viajara en el tiempo. No es el caso. Por lo tanto, la solución válida, la que a nosotros nos sirve, es la solución positiva para el tiempo, que es un tiempo de 2 segundos en total. Y por último, la velocidad con la que llega al suelo. En realidad ya tenemos todos los datos. Lo único que habría que plantear es que la velocidad es la velocidad que tenía al principio más la aceleración por el tiempo. Esa aceleración ya hemos visto
que es la de la gravedad, que tiene un valor constante de menos 9,8 metros por segundo. Por lo tanto, la velocidad con la que llega al suelo va a ser la inicial menos la aceleración por el tiempo total. Si esto queda un valor para la velocidad de menos 14,8 metros por segundo. Bien, no debe asustaros este valor. No es que el objeto esté moviéndose hacia atrás, sino que este signo negativo lo único que indica es que la velocidad tiene un sentido hacia el origen, es decir, hacia donde nosotros hemos ubicado el cero. Y tiene todo el sentido del mundo, porque cuando llega al suelo, el objeto se está moviendo hacia abajo. ¿De acuerdo? Es decir, que el signo positivo o negativo lo único que indica es el sentido. El valor numérico es lo que indica el módulo del vector, el tamaño del vector, lo grande que es la flecha. Pues esto es todo. Espero que os sirva. Cualquier duda en los comentarios y nos vemos en clase. Chao.